A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras. Muy buenas noches a todos. Acá estamos de vuelta para hablar de libros, de cultura, de escritura, de poesía. Estamos esperando que rumbo a medianoche en punto llegue otros los invitados. Pero ya tenemos aquí con nosotros, y tenemos aquí también el libro que recientemente ha publicado, socio activo de la Sociedad Argentina de Escritores, escritor, abogado, profesor universitario, Matías Coriciano, que nos ha traído El experimento fallido. Ya el título llama la atención, no nos queremos adelantar de qué se trata. Matías, buenas noches. Bueno, buenas noches, Antonio, a todo el equipo y a toda la producción de la radio. Les agradezco por la invitación. Es un elogio para mí estar acá en este espacio, en este estudio, compartiendo con vos. Hace tiempo que venimos coordinando para que pudieras venir. Vos también viajás mucho, así que tenés mucha actividad. Una alegría, porque además este programa de la Sociedad Argentina de Escritores lo que busca precisamente, vos sabés que estamos saliendo por radio, por televisión, tenemos audiencia a la cual mucho agradecemos los mensajes que nos mandan de Miami, de Nueva York, de Madrid, de Lima y de todo el país. La Sociedad Argentina de Escritores, vos conocés, pero le decimos a los que no conozcan, tiene 80 filiales en toda la República Argentina, un organismo verdaderamente federal, próximo a cumplir 100 años de vida ininterrumpida, fundada por Leopoldo Lugones, nada menos. Aquí en la Sociedad Argentina de Escritores fueron socios Jorge Luis Borges, Victorio Campo, Ernesto Sábato, que se peleaba como a él le gustaba, pero bueno, y ahora nos toca a nosotros. Por eso es muy importante para mí en este programa traer a los escritores, y si son escritores de grupo etario joven como vos, mucho mejor. Contanos qué es El experimento fallido. ¿Qué es? Bueno, El experimento fallido es una novela de ciencia ficción, uh-huh, con un título, como vos lo describías, interesante, y que puede ser que a la vista atraiga, porque vos ves la tapa y la tapa tiene todos unos colores, parece que hubiese lava, parece que hubiese un volcán. La tapa es una foto de larga exposición, mal lograda por mí, a un taxi que estaba circulando. Por eso todas esas luces, es la luz del taxi en movimiento, ahí en el barrio de Palermo. Y bueno, obviamente que tiene un filtro, entonces parece algo psicodélico, parece una lluvia de rayos, algo medio cósmico. Sí, es cierto, ahí lo muestro. Entonces va en conjunto el experimento fallido con esta foto fallida, ¿no? Por supuesto. Claro, pero yo bueno, ya lo he leído el libro, me lo regalaste hace un tiempo, me gustó mucho, pero no voy a hablar del libro, eso vas a hablar vos. Pero sí, la tapa, yo sin conocer esto, pero la tapa, dije, esto es el sol que está, hay alguna tormenta solar, algo por el estilo, y el experimento fallido debe tener que ver con que los humanos queremos hacer algún experimento con nuestra estrella, con el sol, y esto terminó mal. Bueno, eso fue todo lo que me sugirió esta tapa. Bueno, ahora yo voy a ir enlazando, por supuesto, el contenido del libro, y después uh-huh, vas a ver cómo condice con la tapa, con lo que vos creíste, o por ahí con lo que otra persona puede creer. Claro. El libro es una novela de ciencia ficción, vuelvo a repetir, que se desarrolla en un plano posapocalíptico tras la caída de la saturación de los satélites por la información que nosotros les estamos dando. Uh-huh. Se divide en diferentes capítulos, donde uno de esos capítulos pareciera estar no incluido, sino como que es una abstracción completa del libro para el replanteo de un personaje
y un planteamiento social, por si así se quiere decir, que puede ser inspiración para otro libro en una segunda etapa. Por ahora no está previsto. Ajá. Caen estos satélites, entonces tenemos que aprender a sobrevivir. Y como dice la parte de atrás, escrita por el editor, por Luis García, cae sobre nosotros el apagón de una sociedad que no ha sabido más que aprender y apagar dispositivos electrónicos. ¿Nos estamos enfrentando a eso? ¿No nos estamos enfrentando a eso? ¿Qué sucede si mañana hay un apagón, como sucedió hace poco con los sistemas de Windows que afectaron los bancos? Te iba a decir eso, esto ocurrió hace un par de días. Acá en Argentina casi no afectó, pero en Europa, en Estados Unidos como 3.000 vuelos no salieron, una cosa desastrosa. Bueno, vivimos en un mundo globalizado. ¿Podemos parar o no podemos parar? El mundo globalizado y sumergido en este capitalismo nos lleva a todo el tiempo estar conectados, a estar trabajando. Le vamos acá llega rumbo a medianoche en punto con fuerza, ¿no? Para acá, Carlos. Ahí llega Carlos Campana, bienvenido, buenas noches. Bienvenidos. Ponte cómodo y acércate acá y escucha, porque te quiero sumar a esto que estamos hablando de la novela de Matías Coriziano. Contanos. Bueno, continúo. Entonces, ¿qué sucede con esto de esta sociedad que ha aprendido a apagar y prender dispositivos electrónicos? ¿Estamos capacitados para tener que hacer un informe y hacerlo a mano, hacerlo en un libro contable que no sea digital, hacerlo en una planilla a mano, hacerlo a máquina de escribir? Uh-huh. Porque este apagón, como sucedió en estos días, nos llevó unas horas. Y si nos lleva días, meses... Vos sabés que yo hace mucho que vengo pensando esto. Yo sigo siendo de los que lleva un diario personal, lo escribo en cuadernos y uso las viejas lapiceras que hay que cargar la tinta. Tengo guardada la máquina Remington, claro, habría que conseguirle la cinta de tinta, pero la Remington con la que escribí mi primer libro hace de esto bastante más de medio siglo, y pienso eso, digo, ¿cómo dependemos nosotros cada vez más de cosas? Dependemos cada vez más de cosas que no dependen de uno. Recuerdo en el Club del Progreso una conferencia del economista Kachanovsky, que en un momento dado, pero les estoy hablando de hace 10 años atrás, y en un momento dado él dijo, yo pienso, ¿y si una mañana me levanto, entro al home banking por internet y veo que dice todo 0000, ¿qué hago? Porque uno da por sentado de que todo va a andar bien, va a salir bien. Estamos hablando a raíz de esto que pasó, que tiene que ver con la novela El experimento fallido. Esto que pasó hace un par de días, acá en Argentina se notó menos, pero se cayó. Sí, en Estados Unidos fue terrible. ¿Y qué hacemos frente a una cosa así? Es decir, nosotros estamos dando, ahora vamos a ver qué dice tu experimento fallido, pero digo, nosotros vivimos dando por supuesto de que hay cosas que funcionan y van a funcionar siempre. Tengo guardado cantidad de originales, a ustedes tienen que pasar lo mismo en mi computadora. Y si pasa algo, entra no sé qué bicho, qué virus, qué se me borra todo lo que escribí. Y no tengo un backup. Bueno, ahí está el trasfondo del experimento fallido, que como toda novela de ciencia ficción siempre plantea un escenario ficticio con realidades sociales. Esta cuestión de que los objetos cada vez hay que reemplazarlos constantemente. Antes una heladera por ahí nos duraba 50, 60, 70 años, hoy nos dura 10. Ahí interrumpo de vuelta, porque me gusta contarlo. Me quedó grabado una publicidad. Yo tendría 10 años, así que voy a hablar de 62 años atrás.
mi madre, que a media tarde escuchaba el radioteatro del aire, y una de los anunciantes era Heladeras Turena. Pero me acuerdo perfectamente cómo era la publicidad. El locutor decía: heladeras Turena duran la vida entera. Todo era para la eternidad. ¿Y ahora cómo es, Matías? Todo es fluctuante, todo es volátil, es una moda, o como sucede con los equipos electrónicos. Te venden una capacidad y al otro año te venden un poco más de capacidad y al otro año un poco más de capacidad, entonces tenés que ir haciendo cambios. Y lo que quiere demostrar el libro es: existe este colapso y todos tenemos que trabajar en conjuntos, no como ahora, donde las personas no pueden acceder a un trabajo porque tienen 40, 45, 50 años y son obsoletos. Al contrario, es lo que acá estamos hablando. Hay gente que sabe usar una Remington, que sabe hacer una factura a mano, y no son los que tienen 20. Entonces el libro plantea en diferentes escenarios escuchar a los que traen la sabiduría ancestral, que transmiten el conocimiento como se transmitía en la antigüedad. En la sociedad moderna existen personas que no tienen el privilegio de terminar los años en comunidad, en su familia, y son desplazados a hospitales, son desplazados a instituciones, a un instituto geriátrico, y por ahí tienen las condiciones cognitivas para poder transmitir conocimiento, pero son considerados molestias. Entonces el libro trae que no hay que considerarlos molestias a los adultos mayores, sino hay que tenerlo como se tenía antes en la antigüedad, el conocimiento. La sabiduría. Este tema me resulta interesante, porque lo tenemos acá a Carlos Campana, que periodista, escritor, historiador. Has estado dando unas conferencias en el Museo Mitre. Exactamente. Muy interesantes, pero estoy seguro que a vos, además como intelectual, reflexivo, historiador, esto que está contando Matías tiene que producirte algún clic, porque estás en el asunto, tenés reflexiones sobre esto. Sin duda, no, y una cosa que decía Matías que es muy interesante también tener en cuenta que, por ejemplo, en Japón se los considera mucho a los ancianos. O sea, es como que por su sabiduría, por sus años de experiencia, ¿viste? Quizás acá un poco lo que es la parte occidental es como que los dejamos de lado, pero bueno, en el Oriente, especialmente en Japón, un adulto mayor es algo que tiene cierta importancia, muy importante para la juventud japonesa, ¿no? O sea, a veces nosotros... Y vos con relación a esto también, bueno, la historia nos ayuda un poco a comprender el presente, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, más particular, en un poco el libro que Matías ha escrito, también creo que hace una reflexión muy grande sobre el tema de la tecnología y demás. Hasta qué punto nosotros podemos llevar, un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? El tema de este fallo del día viernes que causó toda una situación muy compleja a nivel mundial, ¿no? Especialmente en los aeropuertos. Sí. Y con el tema también de la seguridad. Bueno, por suerte no tuvo mayores, pero también se suspendieron algunos vuelos, pero se tuvo que hacer manual. Es una señal de alarma, es para reflexionar. Exactamente. Y si esto ocurre y dura 24 horas, ¿qué hacemos? Pero vos fijate algo interesante, que el hecho de no tener una electricidad uh-huh. Prácticamente colapsa todo, ¿no? O sea, vinculado inclusive con las redes. O sea, las redes ya todo queda... me ha pasado la otra vez, justamente hubo un corte de luz y estábamos todos incomunicados. Uno cuando trabaja en un medio, especialmente en el diario, cuando se corta la luz es todo un plan, más allá que tengas un generador, pero... Estás trabajando en los Andes de Mendoza. Estoy trabajando en no los Andes, sino en el otro diario que se llama Ciudadano. Contanos. Ciudadano es un diario quizás de menor importancia que los Andes. Yo estuve trabajando muchos años en los Andes. Por eso te preguntaba. 20 años prácticamente. Bueno, el año pasado resolví pasar a este diario Ciudadano. Bueno, un diario online que la verdad que tiene tiene streaming, tiene también otras capacidades dentro de lo que es las redes sociales. Uh-huh. Y desde hace un tiempo vengo escribiendo prácticamente todo lo que es la historia muy poco conocida a distintos niveles, a nivel nacional, a veces internacional e inclusive hasta local. Profundicé mucho sobre la historia
lo que fue en su momento. Mendoza es una de las provincias que por excelencia desarrolló ahí un poco el cruce de los Andes, la llegada de San Martín allá por 1814. Bueno, y esto es parte de lo que justamente estamos trabajando. Acá estoy mostrando un artículo tuyo. Sí, en el día Ciudadano. de hoy. Ajá. El valor de los húsares infernales, olvidados defensores de Buenos Aires, por Carlos Campana. Claro. Esto está en ciudadano.news. El news, exactamente. Y es muy interesante porque uno va recabando distintas informaciones. El caso de los húsares de Núñez, que tuvo una vinculación muy profunda dentro de lo que fue la historia de las invasiones británicas, especialmente la segunda invasión británica. Justamente ahora en estos días se va a conmemorar otro aniversario más de la rendición por parte del entonces teniente general John Whylock, un poco así como finalizando esta expedición que se realizó allá por 1806, primero con el general William Carr Belfort y después con la segunda invasión, podemos decir, que fue la de Whylock. Y los húsares tuvieron una participación, no solamente los patricios, que fueron los élites también, o los húsares de Pueyrredón, sino también ellos. Y bueno, un poco quería también, a través de esta nota, destacarlos, porque tuvieron combates muy importantes dentro de estas expediciones, ¿no? Y estas distintas acciones que ocurrieron en plena Buenos Aires, ¿no? Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando acá hasta medianoche en punto. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Con Matías Coriciano, autor de esta obra de ciencia ficción, que lo vamos a seguir conversando, El experimento fallido, con Carlos Campana, que me acaba de entregar acá Alejandra Gibert, y tiene prólogo de Carlos Campana, La Mendocina Diario. La Mendocina Diario. Vamos a hablar después de eso también. ¿Qué? ¿Terminaste de escribir tu novela? ¿La publicaste, Matías? Bueno, ¿tiene lectores? ¿Cuánto sé que salió? Y salió en noviembre, pero recién la presentación oficial fue en la Feria del Libro, así que fue en abril. Unos pocos meses. ¿Qué repercusión te genera a vos ahora el haber escrito esto? ¿Qué ideas te lleva? ¿Qué estímulos? ¿O no estímulos, lo que fuere? A mí me da una satisfacción muy personal porque al mezclar, al haber leído mucha ciencia ficción desde chico y mezclarlo con mi trabajo, yo soy abogado especializado en Derecho Informático, claro. Entonces lo llevo por ese lado, no desde el lado de lo que yo puedo resolver como abogado, sino desde ya el punto que está todo colapsado, que no puedo hacer nada. Entonces me provoca una sensación de que estoy cubriendo todos los frentes, el que me puedo hacer responsable, y por este lado saco todos los de adentro mío que no me puedo hacer responsable. Claro. Y se lo dejo a la sociedad. Y se lo pongo como punto de vista. Ahora el problema es suyo si es más grande. Por eso hay planteamientos de empresas que están por detrás queriendo hacer experimentos, organizaciones mundiales, pone en jaque lo que muchos se plantean sobre si está bien que determinado organismo mundial esté dirigido por tal y tal persona, que bueno, son estas conspiraciones que existen en las sociedades, si la Tierra es plana, la Tierra es hueca, si hay un organismo mundial de una élite que está queriendo... secreta, los grandes titiriteros. Bueno, pone a relieve todo eso y que fue la pérdida de cultura
que se dio a través del paso del tiempo, y si esas culturas no tenían un mejor confort de vida y una mejor tecnología disponible que era amigable con el medio ambiente, la verdadera tecnología amigable con el medio ambiente. Ese tema, en el pasado estábamos mejor, el historiador quiero que me lo desarrolle, Carlos Campana. Mirá, yo creo que siempre soy muy concreto en lo que voy a decir en este aspecto. El tiempo, la tecnología fue avanzando a través del tiempo y bueno, por supuesto, antes tenías una situación muy distinta en la vida diaria que la que tenemos ahora. Hace 200 años nomás, por ejemplo, aquí en Buenos Aires se trabajaba 4 o 5 horas nada más hábiles. O sea, hay datos muy concretos sobre eso. Esos son datos interesantes porque no están difundidos. Exacto. Estamos pensando 200 años atrás, ¿cuánto? En el 1800. 1820, 24. La gente trabajaba 4 o 5 horas diarias. Exacto. De lunes a viernes. De lunes a viernes, y después tenías una cantidad de feriados. Ajá. Que aproximadamente los días hábiles eran más o menos 100, 120. Los demás días eran feriados por los distintos santos que se causaban justamente feriados. Y por ejemplo, vos tenías, se trabajaba por la administración pública desde las 10 de la mañana hasta las 12. Y después se hacía todo una especie de ritual que era el almuerzo. Y el almuerzo duraba hasta las 4 de la tarde. Y a partir de las 5 hasta las 7 era el otro periodo, inclusive de las tiendas, ¿no? Los comercios. Uh-huh. Y posteriormente a eso venía la cena, pero en algunos casos, la alta sociedad o tenía sus tertulias, que llegaban aproximadamente hasta las 9 de la noche, o también el teatro, que era, por ejemplo, muy importante para la sociedad alta de Buenos Aires, ¿no? O sea, ese eran un poco también. Y las tertulias, por supuesto, los bailes en las casas más importantes de porteñas era fundamental, ¿no? Pues fíjate vos cómo después el tiempo ha cambiado y bueno, la actividad laboral fue avanzando a un punto de que, bueno, hoy todos trabajamos más de 8 o 9 horas, 10 a veces. Más aún, no solo trabajamos, a ver cómo lo analizan ustedes esto, pero lo que yo puedo discernir es, más allá de trabajamos, los estímulos externos llegan desde que te despertás hasta que te acostás y aún mientras estás durmiendo. Entonces, algo que es fundamental para nosotros como escritores, pensadores, intelectuales, los poetas, cualquier creador, tengo que tener tiempo para mí. Ahora, el sistema materialista consumista lo que necesita es que vos no tengas tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, no, y que vos te levantes y en vez de pensar en cómo estará mi familia, cómo estará un amigo que está hospitalizado, vos te levantás pensando en a ver qué dicen las redes sociales, qué dicen los demás de los demás. O sea, en los demás de los demás de los demás, ¿qué habrá pasado? Claro. Ya nos levantamos con esa preocupación en vez de levantarnos como se hacía antiguamente, y algunos lo siguen haciendo todavía. Hay gente que se levanta y tiene que ir a cortar leña para ponerle a la cocina económica, tiene que cocinar y tiene que hacer un montón de cosas. Entonces esta sociedad consumista también globalista nos lleva a pensar en, bueno, yo necesito pensar en cuántos me gusta tengo por redes sociales o la aprobación social que tengo. De eso me voy al trabajo, del trabajo vuelvo, vengo apuradísimo, no sé para qué vengo apuradísimo. En vez de disfrutar del paisaje, disfrutar de una caminata, vengo apurado para sentarme en el sillón y ver Netflix. Exacto. Yo lo veo así. Apurado, la palabra apurado es clave. Carlos. Fíjate algo interesante, hablando justamente de la comunicación y demás, que antes, por darte un ejemplo, desde Buenos Aires a Mendoza, la correspondencia o los diarios y demás, tardaba más de 45 y 50 días. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasaba desde Buenos Aires a Europa, ¿no? 3 meses para poder... Claro. Una carta tardaba 3 Claro, meses. yo siempre tengo un dato muy curioso que es, en la batalla de Waterloo en 1815, que tuvo cierta repercusión política aquí en el Río de la Plata, llegó
más o menos 3 meses después la noticia. Entonces, imagínate, nadie sabía de que Napoleón seguía luchando en ese momento, y después de esa noticia, bueno, y más los diarios, los periódicos en ese momento, las noticias eran prácticamente no como las tenemos ahora, que en un segundo podemos estar activo cualquier tipo de acontecimiento mundial, ¿no? Y bueno, era todo algo muy, muy lento. La gente, como bien decís, vivía no tanto pensando en las noticias, sino en lo diario, en lo cotidiano, ¿no? Bueno, yo tengo memoria de el diario La Razón, que salía la quinta, más o menos 4:30, 5 de la tarde, exacto, porque traía las noticias de lo que había pasado desde la mañana hasta esa hora, y después salía la sexta, que era más o menos 6:30, 7 de la tarde, porque había habido noticias desde que había cerrado el diario, más o menos 3 de la tarde, para salir a las 5. No tenías otro, salvo la radio, alguna cosa. Claro, y bueno, fíjate vos los noticieros televisivos de ese momento. Estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Sí, claro, por eso. No es que fuimos émulos ni compañeros de vida de Tutankamón. Claro. Esto es de hace unas décadas. Exacto, sí. Bueno, y yo recuerdo bien que a veces salía a trabajaba acá en la calle Uruguay al 800, y salía de trabajar, yo vivía en ese tiempo en Ramos Mejía, y bueno, justamente la cesta del diario la encontraba justo, la compraba en un kiosquito que estaba ahí en la estación de Plaza Miserere, en el subte. Así que imagínate vos, y estamos hablando de hace 30 y pico de años, cómo fue tan rápido la tecnología avanzando hasta que hoy por hoy nosotros, más, el diario en papel prácticamente en algunos medios más importantes, pero la mayoría ha tomado como iniciativa el online, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, en Mendoza, no siendo en los Andes, la mayoría de los diarios son digitales. Claro, porque ¿cómo hacer para dar información impresa que lleva un tiempo? Exacto. Cuando vos agarrás el celular y estás viendo todo en tiempo real. Claro, es que yo veo que esos son los beneficios, por eso en el libro lo trato un poco de los beneficios. De los beneficios de la tecnología y del mal uso de la tecnología, y por ahí un poco de lo que hablábamos antes fuera del aire, esto de que las personas tocan un tema y ya se disparan para otro y vuelcan todos sus temas personales en una conversación irracional que nadie lo encaminó por ese lado, y demuestra también un poco este conocimiento, este saber, esta progresión en la adquisición de saberes que nos lleva toda una vida y de los tiempos. El libro refleja cómo una persona por ahí antes se iba de Europa, salía de España y nunca más volvía a ver a sus hijos, a su familia, y se venía a un pueblo a construir una patria y a buscar mejores condiciones de vida. Y hoy hay gente que se frustra porque un partido de fútbol perdió, entonces vos decís, o porque el delivery le llega tarde y se enoja con el delivery. Cosas más importantes en la vida, y el libro da a pensar en eso, en qué nos estamos perdiendo por encaminarlo para otro lado la visión. Ustedes ven una banalización de la cultura. Sí. Inclusive más, aparte de la banalización, yo veo que hay, en algunos sectores, inclusive hasta funcionarios, que no tienen idea de lo que es la cultura, y están ahí por un motivo de amiguismo y demás. O sea, yo lo noto mucho en Mendoza, ¿no? El hecho de que Mendoza es una provincia muy culta, que tiene ciertas personas que son muy exigentes cuando vos vas a presentar algún libro o dar alguna disertación. Pero yo veo, que hay una degradación y una banalización, justamente como decís, muy, muy, muy profunda, ¿no? Sigmund Bauman habla ya hace más de 10 años, de la sociedad líquida. Dice que todo se va como el agua entre las manos. Y para mí hay un ejemplo en eso. Si nosotros hablamos de 1970... Bueno, ¿quién era el filósofo? Es Sartre, Simone de Beauvoir. ¿Quién era el artista plástico? Ponerle Dalí. Había Borges acá, Sábato. Si hoy uno tiene que decir en Occidente, ¿quién es el filósofo? ¿Quién es el escritor? ¿Quién es el poeta? ¿Quién es el artista plástico? No hay nombres. Exacto. Es verdad. No sé si
compartimos totalmente ese pensamiento, ¿no? No hay alguien que sea un referente, claro. Que decía, mira. Es más que llamativo esto. Sí. Justamente la otra vez veía en una red social de profesionales alguien que había publicado y que decía que hoy tenemos como ídolos o como referentes personas que hacen influencias sobre otras sin ningún contenido cultural y social, ¿no? No es que van y hacen una buena acción y bueno, donaron y levantaron 3 metros de pared o le leyeron un libro a una persona y esa persona puede comprender algo distinto de la realidad, sino que son todas cosas superfluas, todas cosas de reírse del otro, reírse de sí mismo sin un contenido que le pueda al otro dar herramientas para por lo menos decir, bueno, me interesó tal cosa, voy y investigo y si me gusta lo acepto y si no, no. Hacemos una nueva pausa, estamos acá reflexionando, pensando entre escritores, rumbo a medianoche en punto. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Decirlo sin problema, porque... Exacto, acá estamos. Sí, nos genera mucho diálogo. Estábamos en la pausa hablando de esto. Estaba diciendo, Carlos, este es el momento. Sí, porque digo, debe haber gente que nos escucha y debe estar diciendo, pero yo también pensé esto. O, a la inversa, no se me había ocurrido. Pero tenemos que decirlo porque no se dice. Bueno, vos hablabas hace un rato, Carlos Campana, del tema de funcionarios, demás, sobre áreas de cultura. Lo mismo pasa con programas. Ojalá hubiera muchos programas radiales y televisivos como este, que se convoque a escritores, intelectuales. No hay. Exacto. Y con un agravante, algunos programas televisivos que hay, te invitan y te dicen... te hacen la pregunta, vos empezás a contestar, te cortaron y viene otro que no terminaste de exponer, y el otro dice, no, yo no estoy de acuerdo, que casualmente, digo casualmente de manera irónica, hoy está hablando del libro, nos va a decir que no, que el libro tal cosa, pero que casualmente, de vuelta de manera irónica, es el mismo que ayer estaba hablando sobre el partido de fútbol, antes de ayer de economía, la gran pandemia que tampoco se denuncia, la de la opinología. Hay una pandemia de opinología en todo Occidente, porque fíjate los programas de televisión, de radio en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, también está lleno de opinólogos. ¿Qué dicen ustedes de esto? Vos sabés que, bueno, uno que es periodista lo conoce bien, y aquí, especialmente en Argentina, se da mucho más la opinión dentro del periodismo que la noticia objetiva. Claro. Bueno, yo justamente en mis páginas de historia trato siempre de ser reflexivo con los temas y contarte solamente el hecho. Después vos sacás las conclusiones. Uh-huh. Pero, porque si nosotros caemos en una tendencia, estamos dejando de lado la verdadera objetividad que tiene que tener el periodismo. Claro. Y vos lo ves en todos los medios, en los televisivos, en la prensa gráfica, en la radio también. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que aportar, algo más desde el periodismo, más objetivamente, ¿no? Después que el lector, el oyente o el televidente tenga la opción de sacar sus propias conclusiones. Creo que eso es lo que nos está faltando actualmente, ¿no? Uno lo ve no solamente en todos los ámbitos, ¿no? Podemos decir, bueno, en lo político, uh-huh, en lo económico y demás. Es como que todo opinamos. Pero después, cuando tenemos que ir realmente a las fuentes, es muy pocos los que realmente lo pueden ejercer o ejecutar, ¿no? O sea, bueno, sí, opino de economía. Bueno, pero para saber de economía tenés que estudiar, si no es imposible. Y a veces en el periodismo pasa eso, o sea, los periodistas sabemos de todo y no sabemos nada a veces. Claro, ¿no? Y van
van mezclando también el concepto, lo que vos decís, a un economista que viene y te dice, bueno, yo hice un posgrado en economía y no le podés discutir de igual a igual porque el tipo lo está viendo desde otro lado. Lo mismo que vos le digas al albañil, bueno, poné el ladrillo acá porque yo cuando era chico jugaba con los ladrillitos y al mecano, no es así. Vos tenés que confiar en la otra persona y después tener el criterio objetivo de decirlo, esto es así, así, así. Claro, no, yo creo que también pasa por ahí, ¿no? O sea, nosotros hoy por hoy estamos en... Bueno, entonces, inclusive las redes sociales, ¿no? Vos bien lo contabas anteriormente, el hecho de que alguien sale con una noticia y empiezan todos a opinar y después empiezan las distintas peleas, no, pero que esto, que lo otro, bueno... Y a veces la tendencia inclusive es también ideológica, ¿no? Cuando vos escribís algo, bueno, por eso creo que estamos en una fractura inclusive en el choque... o sea, no somos tolerantes a la hora de opinar y, bueno, pensamos siempre que nosotros tenemos la razón y no el otro, ¿no? Y a veces uno tiene que ser reflexivo y decir, bueno, está bien, me parece bien, este dato no lo tenía, o, bueno, pasa mucho en la historia, ¿no? Fíjate, acabas de decir uno tiene que ser reflexivo y yo insisto permanentemente en lo que nos hace realmente humanos es el pensamiento racional reflexivo. Entonces, si yo estoy hablando de algo, el otro me contesta, yo tengo que reflexionar sobre... Antes de... Bueno, y no hablemos de la expresión, bueno, sí, no. ¿Me aclarás si sí o no? Sí, no. Que ella es una manera de anteponer para decir que no voy a estar de acuerdo. Déjame terminar de hablar, Bueno, por eso también, ya que estamos en un programa de escritores, es muy interesante... Desde hace más de 10 años, por lo menos en la Argentina, alguien anuncia una conferencia y no dice conferencia, dice charla. Alguien anuncia una mesa redonda y dice, van a reunirse a charlar. Y yo siempre recuerdo esta anécdota que me la transmitió el filósofo Miguel Herrera Figueroa, el cofundador y primer rector de la Universidad Argentina de John Fitzgerald Kennedy, donde yo hice toda mi carrera, fui profesor también. El doctor Herrera Figueroa nos reunía una vez por semana a tomar mate cocido y a que le hiciéramos preguntas, además, los que éramos sus discípulos. Un día llega uno nuevo, primera reunión como discípulo. Termina la reunión, nos damos la mano todos, cuando llega él, le da la mano. Doctor, muy lindo, me gustó mucho la charla. El doctor Miguel Herrera Figueroa cambió su rostro de tal manera que nos dimos cuenta que algo había estado mal. Entonces le dice a este que dijo muy linda la charla, quédense todos. Usted vaya y pídale a mi secretaria el diccionario de la Real Academia Española y tráigalo. Ahí fue. Volvió. Bueno, busquen la C. CH, charla. Acá está, doctor. Lea. Charla. Conversación sobre temas banales e intrascendentes. Volvió. Así que le gustó la charla. No, doctor, perdón, la conversación. Bueno, no me lo olvidé más. Ahora, digo, ¿qué hay en el inconsciente, en el psiquismo inconsciente nuestro, y esto es bien argentino, que no podemos decir conferencia? Lo he hablado con universitarios y demás, que digo, pero pon esto, no pongo conferencia, la gente se asusta. Bueno, pero vos vas a dar una conferencia, ¿qué charla? O sea, ¿qué es esto de tener que decir de antemano y de manera inconsciente que en realidad lo que propones son temas banales e intrascendentes y después crees que te lo respeten? ¿No les llama la atención? Sí, sin duda. Vos sabés que, bueno, me pasa que también a veces hago exposiciones, conferencias, claro, sí. Y uno puede, a lo mejor dentro de la conferencia, hablar coloquialmente para que todo... Pero es una conversación. Pero, bueno, claro, ahí está. Exacto. Estás buscando un acto de docencia, de transmitir mejor, no de charla. Claro, pero la charla es algo que queda inclusive hasta, bueno, por supuesto, causa cierto rechazo, porque no es, o sea, bien lo dijiste vos. Sí, cuando vos decís, bueno, es una exposición, es una conferencia, hay una palabra, el español tiene esta ventaja de tener muchos sinónimos que se adaptan perfectamente. Entonces, bueno, pues por supuesto, yo generalmente cuando alguien me pregunta,
Digo, bueno, voy a dar una conferencia, voy a dar una exposición. Bueno, esas serían las dos palabras claves como para presentarte como expositor en este tipo de temas, ¿no? Cuando uno con diserta. También, bueno, una disertación también es algo disertación. Sí. Ahora apareció un término que me está gustando. Ahora sí, No, te interrumpí. En vez de poner mesa redonda, ponen conversatorio. Pero conversatorio, vamos mejor, no sé, charlatorio sería terrible. Conversatorio, ¿qué vas a decir? No, Martín? pero la adjetivación que tiene a la persona que comprende las distintas palabras, su significado, dice, si es una charla no voy, porque nos vamos a sentar a tomar mate y a sacar conclusiones que son inexactas o que son banales. Claro. Entonces, si es algo académico, tiene que ser con palabras para el orden académico, si es periodístico para el ámbito periodístico, si es para una reunión de trabajo, pues, con los nombres, con los adjetivos que sean correspondientes. Sí, a veces pasa eso y a veces es como que estas palabras, como bien decís, de charla, como que entra más en la gente. Bueno, sí. Y ahí está el problema. No, porque generalmente las personas que van a concurrir a esta exposición o a esta disertación o una conferencia son gente que tiene un cierto nivel cultural que pueden discernir totalmente. O sea, yo me parece que es bastante grosero quizás, o el hecho de ponerla como charla, ¿no? O sea, bueno. Pero pasa eso. se ha desarrollado, y vuelvo a decir, sí. en ámbitos universitarios, conferencia de un médico, pero y además él mismo en Instagram diciendo, vengan a mi charla. ¿Qué pasa? Fíjate cómo vamos degradando el idioma, que es de lo que estamos hablando. Totalmente. Cada vez, bueno, esto hay estadísticas, estudios, cada vez las personas normales utilizan menos cantidad de palabras. Sí, es así. Es todo un tema. Vamos a hacer la última pausa del programa y seguimos dialogando con Carlos Campana, con Martín Corillano. Grande ahí nuestro técnico, lo tenemos más que activo. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Carlos Campana, les dije, me dio este libro, Alejandra Gibert, La Mendocina Diario, publicado por Editorial Duncan y con prólogo de Carlos Campana. Es ¿Qué se encuentra acá? ¿Qué hay en este libro? Vos sabés que... este libro que prologaste. Este libro, La Mendocina, que es la autora, es argentina pero que vive en el Reino Unido, ya hace muchísimos años, una gran escritora muy conocida justamente en Gran Bretaña, y en un momento dado se conectó conmigo para comentarme un poco de esta novela que empezó a escribir sobre los últimos 2 años del general José de San Martín, pero vinculada con el diario íntimo de Mercedes Tomasa. Y por supuesto, ella realizó una investigación histórica muy profunda, estuvo en Boulogne-sur-Mer. También ¿Este libro es un ensayo? Sí, es una novela histórica, muy interesante. Alejandra tiene varios libros, generalmente en inglés, y esta se animó a hacer algo en español, que vos fijate que el año pasado lo presentamos en la casa donde nació Mercedes Tomasa de San Martín, en Mendoza, en la calle Corriente 343, y justamente el mismo día de su nacimiento, el 24 de agosto. Era un deseo que tenía Alejandra de presentarlo. Bueno, hicimos gestiones, estuvimos elaborando ya desde el año 2020, y bueno, justamente tuve el honor de poder revisar históricamente
la novela, perfecta, algo que, bueno, fueron muy pocos las correcciones que tuve que hacer. Y me pareció interesante porque refleja los últimos, como dije, los últimos años de José de San Martín en Boulogne-sur-Mer. ¿Por qué? Porque José de San Martín, muy pocos quizás, o sea, nosotros tenemos la idea de que José de San Martín partió en febrero de 1824 y llegó directamente a Francia y bueno, ahí se instaló en Boulogne, en la casa de Boulogne-sur-Mer y falleció en el año 1850. Pero José de San Martín en realidad viajó primero y se estableció en el Reino Unido, específicamente en Londres, y bueno, estuvo más de un año. Y después pasó a Bélgica, y ahí en Bélgica estuvo desde el año 1825 a 1830. O sea, estuvo 5 años en Bélgica. Estuvo 5 años en Bélgica, exactamente. Eso en general no se conoce. Claro, y bueno, él viajó muchísimo, inclusive estuvo en Italia, bueno, estuvo en un montón de lugares europeos. Inglés y francés hablaba y leía totalmente, perfectamente. Y el inglés muy bien lo hablaba. Tenía no solamente como genio militar, sino también tenía una cultura extraordinaria, ¿no? Era muy adicto a lo que eran las culturas greco-latinas, especialmente en Roma, Grecia. Y él llega a Gran Bretaña, ahora justamente se cumplen 200 años de la llegada. Y él, fíjate vos que en Escocia le otorgan la ciudad, lo nombran como ciudadano ilustre de la localidad de Banff, a través de su amigo Lord Fife, conde de Fife, Jane Dove se llamaba en realidad. Y bueno, su amigo lo presenta ante las autoridades, bueno, y ahí gestiona para nombrarlo ciudadano ilustre. Fíjate vos que el pergamino de esa nominación está en el Museo Mitre. Claro, acá en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle San Martín. Exactamente, el 300. Esos viajes, todo ese periodo, esos años, San Martín viaja solo, acompañado por alguien. Sí, viaja acompañado de un ballet, podemos decir, o un asistente que era peruano, llamado Eusebio Soto. Ajá. Él es un muchacho muy jovencito cuando San Martín, que estando en el Perú, lo adopta como su asistente, o su mayordomo también, y lo trae primero a Mendoza, va a estar un tiempito, y después, por supuesto, viene aquí a Buenos Aires, y de ahí parten con su hija, en febrero de 1824, hacia Europa. Y lo va a acompañar toda la vida. Y vos sabés que después él se va a casar, Eusebio Soto, su mayordomo, se va a casar con una española en Francia y van a tener varios hijos. Y va a fallecer en la recordada y malograda guerra entre franco-prusiana, ya por 1870, posteriormente al fallecimiento de José de San Martín. Y algo interesante también que cuando llega San Martín al Reino Unido, se va a encontrar con su hermano mayor, Justo Rufino. Justo Rufino, San Martín, recordemos que tenía 3 hermanos varones, que todos fueron militares y de gran trayectoria. Pero el hermano tiene otro apellido. No, los hermanos de San Martín, sí. O sea, vos sea lo que me estás diciendo. No, o sea, está comprobado. Explícalo porque para porque la a veces, audiencia, claro, yo te cabeceo. La para afiliación de San Martín es muy concreta. ¿Qué pasó? En el año, un poco algunos historiadores se basan en justamente cuando, al no existir la fe de bautismo de José de San Martín, tampoco existe la fe de bautismo de Justo Rufino. O sea, la familia San Martín llega a Buenos Aires, especialmente Juan de San Martín, a mitad del siglo XVIII. Bueno, vos fijate que... Ya por 1750. 1750, exactamente. Y Gregoria Matorras, la mamá de José de San Martín, se va a casar aquí en Buenos Aires. Y después, al casarse, se van a trasladar el matrimonio primero a lo que sería las Calaveras de la Vaca, en la República Oriental del Uruguay, ahí muy cerquita de lo que sería Colonia, hoy que es Colonia actualmente. Bueno, van a tener sus primeros 3
3 hijos. La primera va a ser María Elena, que va a nacer en 1771, después va a ser Manuel Tadeo, después va a tener Juan Fermín, y los últimos 2, después a Juan de San Martín lo trasladan a lo que serían las misiones, actualmente en Yapeyú, Corrientes, y ahí van a nacer Justo Rufino y José de San Martín, que va a ser el último. Bueno, ¿qué pasó? Los registros, o sea, el que nace, que dice que no había encontrado el acta de bautismo de José de San Martín fue Mitre en su momento, que bueno, él alude a que en el año 1817 las tropas, digamos, del general Leclerc van a invadir todas las misiones jesuitas y va a quemar la iglesia o la capilla que ahí estaban los libros. Pero en realidad no fue así. ¿Por qué? Porque previo, allá por 1790, por ahí, toda esa documentación fue a parar aquí a la Curia de Buenos Aires. Ajá. Y en el año 1921, un sacerdote va a hacer la copia, va a copiar el acta de bautismo, la va a encontrar y va a copiar el acta de bautismo de José de San Martín. Notable. Muy interesante. Ese trabajo lo hizo Ruiz Moreno, si no me equivoco, allá por el año 2000, 1999, cuando empezó a surgir todo este rumor de José de San Martín, que bueno, era hijo de una nativa, sí, y de Diego de Alvear. Inclusive no coinciden. Diego de Alvear era muy amigo de Juan de San Martín. Claro. Pero no coincide la llegada de Diego de Alvear, es posterior al nacimiento de José de San Martín en 1778. Interesante. ¿Qué reflexiones te produce todo esto, Martín? No, la verdad que bastante interesante, primero lo que sabes, ¿no? Todo lo que fue explicando, y parece que hubiese sido hace 5.000 años y fue hace 100 años, sí, 200 años, o 250 años, y cómo se vivía en esa época, ¿no? Los traslados que hacían las familias, cómo se asentaban en otros bueno, todavía no estaban conformados los países, pero sí en otras localidades. Y esto de San Martín se encontró con el hermano cuando llegó a Inglaterra. Por ahí lo que yo remarcaba hace un rato, esta cuestión de que se iban y dejaban a las familias y volvían a encontrarse por ahí 20, 30 años después, con suerte, si se encontraban. Había que estar preparado para eso. Yo creo que era otra mentalidad y bueno, una preparación mental para poder soportar eso, que quizás era cultural y se podía hacer, pero bueno, era un ser humano el que se iba, no es que se vendían 2 cabezas de ganado y se despachaban. Sí, además, ¿a qué edades ocurría eso? Porque yo que he hecho algún estudio dentro de los que venían de España, Argentina, principios del siglo XX hablo. Bueno, Carlos debe conocer muy bien esto también. Llegaban a la Argentina con 14 años, 13 años, 12 años de edad. Exacto, sí, vos sabés que... Y venían a instalarse y a quedarse y no sabían más si volvían a la madre patria. Claro, sí, bueno, mi familia, que por parte paterna somos inmigrantes italianos, bueno, muchos de mis parientes vinieron prácticamente a los 16, 17 años, ¿no? Claro, sí, ya por ahí con familia. Y no tuvieron más contacto. Fíjate vos que mi familia no tuvo más contacto con el pueblo nativo de mi abuelo y demás. O sea, pasaron muchos años cuando después uno visitó y pudo entrar. Y más, en el pueblo donde nació mi abuelo, que es Mandatoriquio, ahí en Cosenza, en Calabria, ajá, no tengo ninguna ascendencia, ningún pariente. Sé que fuimos a buscar, pero quedamos... No se encontraron. Yo llegué, por supuesto, a otro pueblo que sí, llegué hasta 1600, el árbol familiar, que es un pueblo que se llama Longobuco, pero que está a una distancia de 30, 40 kilómetros. Y ahí sí pude encontrar algunos, pero bueno, ya prácticamente... totalmente. Y aparte no es que se iban, bueno, nos vamos mañana a Miami, vamos a La Plata, se venía escapando de guerra, miseria, exacto, hambre. Sí. Hemos llegado prácticamente a medianoche en punto, así que le agradecemos tanto a Carlos Campana, a Martín Coriciano. Sigan escribiendo, sigan produciendo, yo prometo hacer lo mismo. Y con nuestra audiencia nos reunimos martes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo para todos.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.